Así de que, bien, buenas tardes a todos. Este día vamos a hablar en nuestra sesión correspondiente al martes 21. Vamos a hablar de la derivada. ¿Sí? Ya vimos lo que son límites. Y ahorita nos corresponde hablar de la derivada. La derivada, pues, es una aplicación de las funciones donde nosotros la podemos utilizar para ciertas áreas, ¿verdad? Más que todo los físicos la utilizan, los mecánicos y todos ellos que necesitan saber alguna velocidad o algo. Pero vamos a ver en esta sesión a qué se refiere la derivada. El objetivo de esta sesión es que usted va a poder resolver derivadas de todo tipo de función mediante su definición, así como también analizar la interpretación geométrica de la derivada y finalmente encontrar la derivada de funciones mediante técnicas algebraicas. La derivada es como los límites. Al inicio, pues, puede parecer un poco difícil, pero luego se da cuenta que utilizando los teoremas o las fórmulas ya establecidas, solo es de sustituir y de aplicar un procedimiento. Bien, nosotros tenemos acá, tenemos la primera aplicación de la derivada, una razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio de y con respecto a x. En este caso estamos hablando de una pendiente que también se puede aplicar a una fórmula de velocidad o algo, una razón de cambio, por ejemplo, un automóvil que cambia su velocidad de 30 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora, entonces ahí se puede saber cuál es su razón de cambio. Dice la razón de cambio promedio de y respecto a x, cuando x cambia de x1 a x2, como les decía, de un valor a otro valor, por ejemplo, el automóvil que cambia de 30 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora, entonces corresponde a la razón de el cambio de la valor de salida entre el cambio en el valor de la entrada, que son los datos que se obtienen, ¿verdad? Si la velocidad, por ejemplo, es de 30 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorrido en 10 segundos, por ejemplo, o en 10 minutos? Y si la velocidad cambió a 70 kilómetros por hora, ¿qué distancia habrá recorrido en 15 minutos más o 15 segundos más? Entonces ahí donde se da ese tipo de fórmulas. Este delta significa cambio, que existe un cambio de mayor a menor, por ejemplo, y sub 2 menos y sub 1, y en la parte de abajo x sub 2 menos x sub 1, y jamás x sub 2 puede ser igual que x sub 1. También tenemos una razón de cambio promedio, que es la otra razón donde se puede aplicar también la derivada, que dice el valor numérico de la razón de cambio promedio es la pendiente de la recta secante a la gráfica de la curva de una función. Y es que la derivada nos permite a nosotros encontrar las rectas secantes o tangentes a una función cualquiera.
más adelante vamos a ver unos gráficos de donde se tiene la recta tangente y donde se muestra cómo es que la derivada nos ayuda a calcular ese punto donde la recta pasa. Bien, tenemos ejemplos de esto. Dice, para x, la función evaluada en x igual a x cuadrado, determina la razón de cambio o promedio cuando x cambia de 1 a 3, cuando x cambia de 1 a 2 y cuando x cambia de 2 a 3. Lo único que se tiene que hacer ahí es sustituirlo. Sustituir los valores de 1 a 3, por ejemplo, si sustituimos la x, lástima que no puedo escribir, pero tal vez pueda, no puedo. Pero sí, si usted tiene que sustituir la x de 1 a 3, alguien más está conectando, ahorita ya lo aceptamos. Si sustituimos la x por 1, por ejemplo 1 al cuadrado, ese 1 al cuadrado me va a dar 1, entonces me da en x el primer valor para x, que es 1, me da siempre 1. Pero si yo sustituyo el segundo valor, que es 3 al cuadrado, ya no me da 3, sino que me da 9. Entonces la razón de cambio sería los valores que me dio acá, 9 y 1, restados, dividido por los valores que tengo acá, 3 y 1. 3 menos 1 es 2, 9 menos 1 es 8. 8 lo dividimos entre 2 y eso nos da 4. En este caso, para eso nos sirve esa fórmula que ustedes veían anteriormente, que es la razón de cambio. Más adelante vamos a entender todo esto. Pero bien, tenemos acá el gráfico. Y en este se basa la derivada y la definición de la derivada. Que si nosotros tenemos una curva, observen esta curva roja, es una función. Y tenemos dos puntos dentro de la función, que pudieron haber sido los puntos que observamos en la parte anterior. Entonces, si yo tengo el punto acá, donde el primer valor es x, entonces yo voy a saber que para encontrar el otro componente acá, yo tengo que sustituir x en la función y aquí me queda la función evaluada en x. O sea, cuando yo evalúo la función en x, es que obtengo el valor que está en el eje y. Y me quedaría acá f de x. Y luego, cuando yo tengo acá, tengo un valor, por ejemplo, acá como es x, ¿verdad? Le sumo un valor h. Entonces me queda, esta es una distancia h. Podría ser 5, podría ser 7. Entonces aquí yo lo represento como x más h. Un ejemplo. Aquí era 2. 2. Evalúo la función en 2 y me da el valor acá. Entonces luego le voy a moverme hacia la derecha 7 espacios. Entonces voy a decir, cuento los 7 espacios y llego acá. Entonces digo, ya tenía 2. Entonces a 2 le sumo los 7 espacios. 2 más 7 me queda 9. Entonces x más h es 9. Y es el valor que tengo acá. Pero como ahorita no estamos trabajando con valores conocidos,
estamos trabajando con variables, entonces decimos que x más una distancia h nos da este punto. Y acá nos da la función evaluada en x más la distancia h. O sea, si aquí era 2 y aquí era 7, entonces 2 más 7 es 9. Entonces aquí va a ser la función evaluada en 9. Y eso es lo que la curva nos tira. Entonces, pero como a nosotros no nos interesa la curva, porque si usted observa los datos, a nosotros nos interesa una línea recta que es, se podría decir que es como la razón de esa función. En este caso nosotros le llamamos pendiente, que es el grado o ángulo de inclinación de una línea recta. Y es esta línea que aparece acá, que es la pendiente. Si nosotros queremos saber el valor de esta pendiente o el valor de la recta que toca estos dos puntos, entonces a esta recta le vamos a llamar recta secante, como la que vemos acá. Es la recta secante porque toca dos puntos de la función. Entonces, ahí tenemos la parte donde evaluamos esa función. Y de aquí es de donde surge la fórmula para la derivada. Entonces tenemos que una razón de cambio, porque la razón de cambio es esta línea de aquí. Es esta línea de acá, de este punto a este punto, es la razón de cambio. O sea, es lo que ha cambiado esta curva desde llegar hasta acá hasta llegar a este punto. A eso se le llama razón de cambio. La razón de cambio f con respecto a x está dada por, y aquí viene la fórmula que vimos en la parte anterior. ¿Cómo se saca esa fórmula? Fácil. Si usted quiere saber cuál es el espacio que hay de aquí para acá, observe solo de aquí para acá. Y si quiere saber cuál es el espacio que hay de f de x más h hasta f de x, entonces usted lo que tiene que ver, y eso se vio allá cuando vimos el plano cartesiano, que lo único que debe hacer es una resta. Restar el valor de acá con el valor de acá. Y eso nos daría la distancia que existe entre estos valores. Restar esto menos esto, y eso nos va a dar esta distancia. Ahora, como este valor no lo conocemos y le restamos este otro valor, entonces nos queda f de x más h menos f de x, que es la parte que tenemos acá en el numerador. Observen, f de x más h menos f de x. Y en la parte de abajo que tenemos x más h y le restamos x, entonces si aquí tenemos una x y le quitamos una x, por lógica esta x va a desaparecer. Mira, ahí ya no salía. Ahí quiere salir, pero la manita la está tapando y ya no se ve. ¿Y qué me quedó? Solo me queda h. Por esa razón es de que al restar x más h, le quito x, me queda solamente h. Y esa es la definición de la derivada, donde h jamás puede llegar a ser 0. Bien. Entonces, ya vimos de dónde surge la fórmula. Hoy vamos a ver la derivada. Dice que si tomamos el límite de la razón de cambio promedio, o sea, si le aplicamos límite, ¿se recuerdan del límite, la palabra límite? Si le aplicamos límite a la fórmula que acabamos de
encontrar o de observar. Entonces, si le aplicamos límite, cuando h tiende a 0, dice que la pendiente de la recta secante se convierte en la pendiente de la recta tangente. O sea, convertimos esa recta secante a una recta tangente. Y luego dice, observamos que la razón de cambio promedio se convierte en una razón de cambio instantánea. Esa es otra definición. Una razón de cambio promedio o una razón de cambio instantánea. Bien, pero acá se puede notar. Si usted observa acá, la fórmula que vimos hace un momento, es la misma, solo que la tenemos ahí con... Si nosotros vamos disminuyendo el valor, observen, tenemos primero la distancia desde el punto verde al punto azul. Pero si esa distancia h la vamos disminuyendo, la vamos haciendo más pequeña, el punto verde con el punto azul, va a ir pasando esto, miren. Vamos disminuyendo la distancia h. La disminuimos hasta que esa recta deja de ser una recta secante y se convierte en recta tangente. Y eso es lo que hace la derivada, porque dice que el límite de la razón de cambio cuando h tiende a 0, o sea, cuando h se hace, observe, no hay una distancia h, cuando ya h no existe casi, acá, ¿ves? H ya es 0. En ese caso, Lázaro, ¿qué tal, Lázaro? ¿Cómo está? Entonces, si esa h ya no existe, entonces esta recta se convierte en una tangente, que es lo que busca o lo que hace la derivada. Por lo tanto, al aplicarles, y aquí viene la fórmula, en el límite cuando h tiende a 0, o sea, cuando h se minimiza hasta que esa recta se convierta en un punto nada más, y la recta secante no se confunde, sino que ya no hay recta secante, sino que se convierte en una tangente, y entonces podemos decir, y ahora sí, que la m, usted ya sabe que m significa pendiente, la pendiente de esa recta, una recta, lo hablamos cuando vimos funciones, una recta lineal, que su pendiente, pues, si era positiva, la pendiente se hacía que el gráfico fuera creciente, o si era negativa era decreciente. Entonces, esta pendiente es la que quitamos y convertimos en una tangente. Entonces, esta pendiente es la que nosotros encontramos. ¿Y cómo la encontramos? Aplicando el límite a la razón de cambio. O sea que entonces la derivada es encontrar la pendiente de una función. ¿Sí? Esa es una de las aplicaciones de la derivada, encontrar la pendiente de una función. ¿Y cómo aplicamos la pendiente de una función? ¿Cómo la encontramos? Aplicándole el límite a la razón de cambio instantánea que tenemos acá. F de X. Ese X sub 0 sale por...
X está por cuestión de fórmula y se puede aparecer la X con el cero o puede aparecer la X solita. Sí, ahí no hay ningún problema. Eh, no le hagan ustedes caso al cero, porque en otros libros lo encuentran sin el cero o con el cero. Em, no se van a confundir. Bien, entonces, ya que vimos esa fórmula, no sé, abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita, yo creo que alguien tiene alguna pregunta. Podemos activar los micrófonos y hacer las preguntas, y si no, pues usted levante su manita en señal de que acepta o de que está de acuerdo, y ahí está. ¿Cuál película? La otra película, dígale que esa película no. Sí, es que ¿Cuál, la dos? algunos conectan el micrófono, pero no hablan, están dejando escuchar otras cosas ahí. Bien, alguien que tenga una pregunta sobre lo que vamos a explicar. Acabo de explicar de dónde sale la fórmula para la derivada. Y luego vamos a explicar cómo encontrar la derivada de una función aplicando esa fórmula, que es lo más importante de la clase de este día. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo. Ajá, Melvin. ¿Qué tal, Melvin? Bien, aquí llegando a chambear. Ah, sí. Qué bueno. ¿Y cómo Sí, le pues. fue? ¿Salió Gracias a Dios, bien? bien. Sí, Bueno, gracias a Dios, sí. bien. Entonces, ¿en qué momento de la clase llegó Melvin? Cuando estaba explicando el diagrama, las rectas. Bueno, entonces ya vio la fórmula, ¿verdad? Eh, Vio de dónde sale la fórmula y todo No, eso. no. Eso sí, no. Eso le iba a preguntar. Esta fórmula surge, bueno, cuando usted estuvo de oyente en Matemática 2, ¿recuerda? Ahí vimos eso. No sé si usted grababa todas las clases. No sé si tiene ahí sus videos también. Y Creo que sí, bueno, pero lo puedo para buscar. aplicar la derivada. Esta fórmula nos va a servir para aplicar la derivada. Este ya es, Vamos, es componente de la mate 2, ¿va? sí, también lo vamos a ver en Mate 2. Eh, es un tema de Mate 2 también. No sé si Ah, alguien ok. más tiene otra pregunta. Esmeralda, Lázaro. ¿No? Ok, si no hay preguntas, entonces continuemos. Continuemos, porque ya Em, vamos a tener un receso y luego vamos a ir a contestar. No olvide que esta parte, pues, vamos a ir a contestar un foro también en el aula virtual de todo lo que acabamos a desarrollar, ¿verdad? Ey, Sigamos, esa es sigamos nota con la del presentación. foro. ¿Mate? De ese de lo que está en el foro es nota, ¿va? Eh, en realidad, todo lo que hacemos en el aula En la virtual, plataforma. sí, todo lo que hacemos ahí es tomar en cuenta la participación. Es importante, recuérdese que es importante que usted vaya, no solo por ganar una nota, sino que porque así usted refleja que está aprendiendo. Y lo Sí, importante eso. aquí no es pasar sin aprender, es Va, va. aprender para, para pasar, porque ¿de qué Ah, sirve que pase si no aprende? Entonces, el objetivo eso es sí, aprender para pasar. correcto. Bien, eh, continuemos. Tenemos ahí la derivada, dice, este último límite es conocido en el cálculo
Cálculo diferencial e Diferencial, dice, integral como la derivada. ujú, de la Bien, función respecto a la variable. correcto. Bienvenida María Sánchez. Veo que se están conectando ahí. Ya le digo cuánto vemos ahorita. Llevamos 17. Bueno, ya salieron algunos porque Die- vemos 17. 17 ahorita. Sí. Bueno, Sí. algunos por la Le señal, yo leo sé que eso yo. se... Dele, dele, déjalo pues. Va. La derivada, dice, es el último límite, es conocido en el cálculo diferencial e integral como la derivada de la función respecto de la variable x en x es igual a x0. En consecuencia, la derivada de una función es numérica, igual a la pendiente de la recta, dice tangente, a la gráfica de la función en x es igual a 0, el Ok. valor de la derivada, quiero ver, a la Sí. gráfica de la función, el valor de la variable derivada de una función indica la raíz, la rapidez con que la función está cambiando, dice, en un valor específico de x en x es igual a x0. Correcto. Gracias, Melvin. Sí, entonces lo que hace la derivada es que nos da un valor e indica pues la rapidez con que una función cambia. Como veíamos en el gráfico, pues para eso sirve. Más que todo, quien nos indica la rapidez con que una función cambia es la pendiente y la derivada se encarga de encontrar la pendiente. Bien, tenemos acá alguna, dice la derivada. Entonces la derivada de una función en x con x sub 0 es, primero la derivada es el límite de una función en un punto determinado que es la tangente de una función. Luego dice que también se considera como ¿Y, la pendiente y de la esa h qué recta, significa? la h. La h es la distancia que hay en el eje x. Eh, ¿Sí? Cuando veíamos la parte de la gráfica, cuando decía x más h, en la parte de abajo, ahí va esa h. La h Ah, es como cuando tenemos la x, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 0. Entonces la h nos sirve para hacer esa evaluación. o Y sea, como h vale 0, no, solo así se deja. ¿Va? cuando veamos los ejemplos vamos a comprender y vamos a ver el procedimiento que se hace. Dice la pendiente de Ok. la recta tangente a la gráfica de la función x0. O sea, la derivada nos permite encontrar la pendiente de una función. Y por último dice la razón de cambio instantánea de la función en x igual 0. Esta última la ocupamos cuando vemos física. Si usted algún día pues, estudia una carrera que lleve física, En química, bachillerato. claro, en bachillerato en esa parte también se ve esto. Y cuando le hablan de Esa materia velocidades y que la velocidad nunca me gustó. instantánea, todo eso, entonces la derivada nos permite encontrar la velocidad instantánea, la velocidad media, y por medio Y la de la velocidad fórmula alta. de los límites. Eh, Bien, para esas cosas nos sirve la derivada. Dice la derivada de una función es igual a, de una función y A, es f igual a de f de x. x. Usted ya sabe que y es igual a f de x, o sea, es lo mismo. Lo mismo que digamos y, Sí. lo mismo que digamos f de x. Respecto de la variable x se denota de la siguiente manera. La derivada se puede denotar de la siguiente forma. Observa. Derivada de y sobre el diferencial. ¿Sí? Diferencial de y sobre la derivada de x. Diferencia de x.
de y sobre de x. sobre Esta es X. una forma, sí, esta es una forma de representar la derivada. La otra forma es poner f de x y agregarle una apóstrofe, creo que le Comita. dicen, ¿sí? Una comilla, Sí, el apóstrofe. correcto. Y esa es la derivada. Y, se puede sacar más de una derivada. Se puede sacar la primera derivada, que está representada por un apóstrofe, la segunda derivada, que lleva 2, la tercera, que lleva 3, la cuarta, que ya se Es pone igual en a, números romanos, perdón. es igual que lo que hacía en Mate 2, ¿verdad? Que se multiplicaba la derivada de X por el valor que está adentro del paréntesis. La derivada de x por el valor que está dentro del paréntesis. Sí, Ajá, ahorita, adentro. sí, ahorita solo estamos viendo cómo se representa o cómo saber que nos piden derivada. Si usted le pone una y con una y prima, usted ya va a saber que eso Ujú, significa derivada, primera derivada. O la f de x si lleva sí, una apóstrofe, usted va a saber que esa es la derivada. O se la ponen de y sobre dx, diferencial de y sobre el diferencial de x. En ese caso, pues, usted ya va a saber que eso significa derivada. Y para comenzar, la fórmula, que la primera derivada se esa. encuentra utilizando el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función La f de evaluada en X. x dividida por h. Ok. Entonces, esa es la función. Y ahí pues termina la primera parte, ¿verdad? Y si no hay preguntas, pues podemos tomarnos un pequeño receso y en la siguiente parte vamos a ver cómo resolver o cómo encontrar la derivada utilizando esta fórmula. No sé si hay alguna pregunta y si no, pues nos desconectamos unos minutos. A las 6:30 nos volvemos a conectar y vemos, Lick, desarrollamos uno o dos ejercicios. ¿Perdón? Lick, Sí. hola, sí, le tengo una pregunta, fíjese de que con respecto a las tareas de que habíamos estado enviando, la primera tarea yo no la pude subir, yo se la mandé por el WhatsApp. La segunda tarea sí me hicieron el favor de una compañera de subírmela, pero la primera tarea sí no la subí. No sé cómo puedo hacer para reponer esa. ¿Cree que se la puedo subir ahora? Sí, sí, quiero ver. Si ya me han enviado el WhatsApp, no hay ningún problema. Ahí la voy a revisar yo. Yo creo que ahí ya la anoté en esa parte de esa tarea. Si Sí, no, porque estaba viendo ahí me puede enviar estaba viendo la otro plataforma. mensaje. Sí, me puede enviar otro mensaje y por el WhatsApp ahí le voy a solucionar esa parte para revisarle su tarea. No sé si... Por el WhatsApp se lo mando entonces, la primera tarea. Sí, sí, por ahí. va, Por ahí de porque ya acuerdo. en el aula ya se calificó, entonces tendría que ir a buscar nuevamente y volver a ver cómo calificamos. Entonces, ahí más directo. No sé si hay alguna Sí, otra ajá, porque pregunta. yo Ajá, dígame. quise Sí, subir la porque tarea y ya no pude, entonces por eso sí, le preguntaba. Se cerró lo del aula virtual quizás. Sí, Ah, gracias, ok, Lee. vaya, entonces sí, así quedamos. porque ¿Otra pregunta? tiene, ¿Perdón? tiene una fecha límite para subir y después del receso, vamos a hacer ejercicios de ahí de los ejemplos que están aquí.